Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver las preguntas del temario de español de esta guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. La pregunta 70 dice así: elija la función de la lengua que predomina en el siguiente enunciado. El enunciado dice: nuestras madres eran muy amigas, nos llevaban juntas a la Alameda y a Chapultepec. Pues bien, para resolver esta pregunta necesito saber qué son las funciones del lenguaje. Diremos que son diversos fines que asignamos a los enunciados que producimos y podemos clasificarlos en básicamente tres, que son los más importantes. En verdad son 6, pero 3 son los, digamos, top. Función referencial, que también le llaman representativa, discursiva, denotativa. Es la función principal, la que permite comunicar información objetiva, aseverando o preguntando. Ojo con ese detalle. Entonces, función principal, la que permite comunicar algo. Con esta definición encuentras la respuesta. Ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo podemos poner aquí? Un profesor dice: mañana habrá examen. Esto que está aquí es la función referencial, informativa. Bien, también tenemos la función apelativa, que hace referencia como que a una orden. Intenta llamar la atención del oyente para empujarlo a un determinado comportamiento. No fumar, ¿verdad? Ahí está. ¿Ves un letrero de no fumar? Función apelativa. Cuando sales de casa y tu mamá te dice: no llegues tarde. Esa es la función apelativa. 3. La función expresiva, que, como su nombre lo indica, manifiesta emociones o sentimientos, ¿verdad? Alguien podría decir, por ejemplo: te quiero tanto que te esperaría 1001 noches. Esa es función expresiva. Con signo de admiración, por supuesto. Ahí está. Estás expresando una emoción, un sentimiento. Y bueno, hay otras 3 más que también son importantes mencionar. Por ejemplo, la función fática. ¿Y esta por qué es importante? Porque permite mantener el contacto comunicativo sin interrupción. O sea, verifica el canal de la comunicación. Cuando tú abres tu teléfono, dices aló, ¿verdad? Cuando va a empezar un show o cuando el orador va a hablar a través de un micrófono, entonces empieza diciendo 1, 2, 3, probando. Ajá. Eso que está ahí es la función fática. Típicos ejemplos de la función fática o de contacto. Luego tenemos la función metalingüística. Meta significa más allá, ¿verdad? O sea, más allá del lenguaje. ¿Cómo es eso? El mensaje ahora se centra sobre el código. En la función fática se centraba sobre el canal. Por ejemplo, cuando se opina sobre el lenguaje mismo, ¿no? Cuando defines un vocablo. Por ejemplo, en los diccionarios encuentras aplicaciones de la función metalingüística. Y bueno, tenemos la última, que es la función poética. Esto tiene que ver cuando el uso del lenguaje revela un fin estético. Esto se encuentra en las novelas, en las obras de teatro, por ejemplo, en los refranes. Bien, con esto ya creo que podemos responder. Esto que está aquí está como que aseverando algo.
por lo tanto es la función referencial. No es una poesía, no está dando una orden, ni tampoco está probando el canal, como en la función fática o de contacto. Entonces, respuesta de la 70, la de referencial. Estamos comunicando algo, o bien aseverando, afirmando o bien negando. Pregunta número 71, bloque español, examen, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: elige la función de la lengua que predomina en el siguiente ejemplo. Luisa, ¿puedes limpiar la mesa y lavar los trastes, por favor? Pues bien, para responder a esta pregunta necesito conocer qué son las funciones del lenguaje. Habíamos dicho en la pregunta anterior que son los diversos fines que asignamos a los enunciados que producimos. Básicamente son 6. Tenemos que conocerlos. De entre esos 6 hay 3 principales: la función referencial, la función apelativa y la función expresiva. La función referencial o informativa es la función principal, la que permite comunicar información objetiva, aseverando o preguntando. Por ejemplo, mañana será el examen. Típico ejemplo de función referencial. Función apelativa, también le llaman conativa, llama la atención del oyente, como que te dan una orden para empujarlo a un determinado comportamiento. Ajá, imagina una persona que se está ahogando, auxilio, ¿verdad? O que estás caminando y de pronto escuchas que alguien te dice de manera autoritaria: alto. Están llamando tu atención para que hagas algo. La función expresiva: estás en la playa, uff, qué calor. Como su nombre lo indica, permite manifestar emociones y sentimientos. Había otras funciones como la función fática, que en la pregunta anterior también la habíamos mencionado. Luego venía la función metalingüística y la función poética. Su mismo nombre lo indica, poética, la encuentras en los poemas, en los refranes, ¿verdad? Función meramente estética. La función metalingüística, cuando se averigua, por ejemplo, la acepción de una palabra, la encuentras en los diccionarios, ¿verdad? Ahí la puedes encontrar. Cuando buscas la definición de una palabra. Y la función fática o de contacto permite mantener el contacto comunicativo sin interrupción. Por ejemplo, cuando estás hablando con una persona y de pronto quieres que te siga contando algo, y para que ella sienta que tú estás atento, ajá, ¿verdad? Ese ajá quiere decir que sí le estás escuchando. O como cuando dices aló, cuando contestas el teléfono. Estás probando el canal de comunicación. Bueno, aquí parece evidente que lo que se busca aquí, la intención, es llamar la atención del oyente para empujarle a hacer algo. En este caso, le están pidiendo a Luisa que limpie la mesa. Le están dando como que una orden, ¿verdad? Apelativa. No tiene nada que ver las otras. Pregunta número 72, bloque español. Guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Identifica la forma del discurso que predomina en el siguiente párrafo. Vamos a leer el párrafo. Los primeros prototipos de los platos biodegradables eran de piedra caliza, fécula de papa y papel reciclado, pero se fue perfeccionando la idea hasta que se logró una mezcla de almidón de papa, agua y un polímero orgánico. Bien, nos preguntan la forma del discurso que predomina. Y aquí me dan algunas alternativas. ¿Cómo reconocer cuando es argumentación? Argumentación quiere decir que estás dando como que una opinión. Estás argumentando o a favor o en contra. Y es fácil sacarlo porque dentro del mismo párrafo el autor lo dice, ¿no? Esto es bueno
o esto es malo. Y de algún modo intenta explicarlo. Sin embargo, en una descripción, tú solamente describes cosas, pero no dices que está bien ni que está mal. O sea, no estás a favor o en contra. Aquí está a favor o en contra. Hay una opinión, ¿verdad? Pero aquí no, aquí estás neutral, digamos. O sea, solamente describes. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Me dice que los primeros prototipos de los platos biodegradables eran de piedra caliza, bueno. Pero aquí parece que va a dar una opinión, pero no. Dice, se fue perfeccionando la idea, sigue con la descripción, hasta que se logró una mezcla de almidón, papa, agua y un polímero orgánico. No se sale de la naturaleza descriptiva. En narración tiene que ver como que te cuentan una historia. ¿Sí? Bueno, la forma del discurso aquí tiene que ver explícitamente con una descripción. Pregunta número 73, bloque español, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. La pregunta dice así: ¿qué forma del discurso predomina en el siguiente ejemplo? Veamos. El libro comprende 3 capítulos, con 5 subtemas cada uno. Sin embargo, no tiene consistencia. Esto se corrobora, en primer lugar, porque carece de un apartado de conclusiones. En segundo lugar, no cita las fuentes bibliográficas en las que se apoya. Esto hace que el texto sea de poco fiar. Aquí nos damos cuenta que el autor de este discurso está que hace una opinión sobre un texto. Su opinión es desfavorable totalmente, porque dice que la primera crítica carece de un apartado de conclusiones, dice. Por lo tanto, no tiene consistencia. Y la segunda crítica que le hace es que no cita fuentes bibliográficas. Por tal razón, el autor de este discurso dice que el texto es de poco fiar. Esto es una argumentación. Está sustentando su punto de vista, en este caso crítico, y lo está apoyando con algunas aseveraciones. Si bien hay una enumeración, ¿verdad?, de ideas, sin embargo, el fondo es argumentar una crítica sobre un texto. Sería descriptivo o enumerativo si es que fuese neutral, ¿verdad? En fin, le reconocemos fácilmente porque se está tomando partido por algo. De la pregunta 74 hasta la 79 tengo que leer el siguiente texto y de ahí, por supuesto, responder. Vamos a leer. Ciencia y filosofía es el título de este texto. Por lo tanto, el contenido tiene que versar sobre ciencia y filosofía. Vamos a ver. Le vamos a dar una lectura rápida. Empezamos. La filosofía es la disciplina que por excelencia se ocupa del pensamiento. Los filósofos siguen siendo esos enamorados de la sabiduría, cuya labor consiste en preguntarse cosas acerca de la vida y el mundo. Los científicos, por el contrario, son vistos como personajes que se ocupan de una labor más práctica: realizar experimentos para poner a prueba sus hipótesis sobre cómo funciona la naturaleza. Cuando un científico se enfrenta a una pregunta que no puede contestar, es frecuente que responda: eso es muy filosófico, dando a entender que no se debería perder el tiempo con ese tipo de temas. Sin embargo, la relación entre ciencia y filosofía es muy antigua y estrecha. De hecho, las diferentes ciencias surgieron históricamente como parte de la filosofía y luego fueron independizándose conforme dejaron de ser disciplinas basadas primordialmente en la reflexión para convertirse en actividades centradas en la experimentación. Existe una rama de la filosofía que aborda exclusivamente los problemas de la ciencia. Algunos son los siguientes: ¿qué tan bien funcionan las teorías científicas como representaciones de la realidad? ¿Qué distingue a la ciencia de otras formas de conocimiento? ¿Cómo deciden los científicos abandonar una teoría para adoptar otra? Y finalmente la pregunta de los 64.000 pesos.
¿Por qué funciona la ciencia? Porque, a pesar de lo que pudiera pensarse, no es para nada obvio que la ciencia nos proporcione conocimiento objetivo de la naturaleza. Solo nos brinda modelos e interpretaciones que pueden ser más o menos correctas o engañosas. De hecho, no puede demostrarse que la ciencia sea intrínsecamente superior a otras formas de conocimiento. Y, sin embargo, los resultados prácticos que ofrece son incomparablemente más efectivos que los de cualquier otra forma de abordar la realidad. Incluso, algunos filósofos han desarrollado recientemente una epistemología evolucionista, que sugiere que la ciencia es una adaptación de nuestra especie, cuya función es aumentar nuestras posibilidades de supervivencia. La ciencia como producto de la evolución. Todo científico debería conocer algo de filosofía de la ciencia. Desgraciadamente hay muchos que no solo no la conocen, sino que la desprecian o incluso la ven como algo amenazante. Y es una lástima, porque no se puede trabajar bien en algo si no se sabe cómo funciona. Bueno, cuando alguien termina de leer un texto, al instante le surgen ideas. Lo ideal sería que nuestro entendimiento se conecte con la idea principal del texto, pero a veces esto no sucede y nos detenemos en alguna idea secundaria. Una forma de llegar a esas ideas principales es analizando la estructura de este texto. Fíjate que este es un texto bastante lógico, bastante ordenado y tiene una estructura bien definida. En la primera parte del texto, y creo que es evidente, hay una introducción al tema. Ya que menciona a los personajes principales del texto, que son ciencia y filosofía. Los personajes principales siempre los encuentras, por supuesto, en el título. Nos habla de los filósofos y los científicos y utiliza una especie de contraste interesante. Mientras unos son enamorados de la sabiduría, los otros son vistos como personajes que se ocupan de una labor más práctica. Con esta palabrita descubres el contraste. Por el contrario. Luego viene el desarrollo, donde se presenta claramente algunas ideas del autor. Inclusive menciona aquí que existe una rama de la filosofía que aborda exclusivamente los problemas de la ciencia. Ya está el nexo claro. Luego, aquí están los argumentos. Está que defiende su punto de vista el autor del texto y al final está la mejor parte, la conclusión. Aquí lo descubres. Todo científico, fíjate, debería conocer algo de filosofía de la ciencia. Eso que está ahí es la idea principal. ¿A dónde quiere llevarte el autor de este texto tan coherente y ordenado? Hay una introducción, luego un desarrollo, finalmente unos argumentos y la conclusión. Que para hacer bien su trabajo, en este caso, para que el científico haga bien su trabajo, no debería despreciar a la filosofía. Esa es la idea principal. Bien, una vez desarrollado esto, conociendo la estructura del texto, ya podemos responder las preguntas. Si no hacemos esto, estaríamos como que adivinando. Por lo tanto, nuestras opciones de responder correctamente se reducirían. La pregunta 74 selecciona la opción que indica con precisión la estructura del texto. Bueno, habíamos mencionado que hay una introducción del tema, luego un desarrollo del mismo, argumentos y una conclusión. En la 75, el primer párrafo presenta una estructura de... Aquí hay dos que podrían utilizarse: oposición, contraste. Nosotros dijimos contraste, fíjate que resulta evidente que está resaltando uno en función del otro. Hay un contraste. Los filósofos siguen siendo esos enamorados de la sabiduría. Esto quiere decir que los filósofos son poco prácticos. En cambio, los científicos son vistos como personajes que se ocupan de una labor más práctica, más real. Ese es el contraste que quiere poner en evidencia el autor.
como introducción. Listo, la respuesta de la 76. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor la idea principal del texto? Eso lo encontramos en la conclusión, lo que hayamos mencionado. Todo científico deberá conocer algo de filosofía de la ciencia. Desgraciadamente hay muchos que no solo no la conocen, sino que la desprecian o incluso la ven como algo amenazante. Y es una lástima, porque no se puede trabajar bien en algo si no se sabe cómo funciona. Qué interesante. Entonces la primera dice, los científicos deben conocer la reflexión que ofrece la filosofía sobre el quehacer científico. De este modo podrán realizar mejor su trabajo. Por supuesto, esta es la idea principal. Dice aquí en la B, dado que las diferentes ciencias surgieron históricamente como parte de la filosofía, debe haber una complementariedad entre ciencia y filosofía. Aquí se han quedado, esta es una idea que sale de la introducción, pero no es la idea principal. La idea principal la encuentras en la conclusión. Y los demás son ideas secundarias, me parece. La pregunta número 77 dice, ¿cuál de los siguientes temas se aborda en el texto? El origen de la filosofía para nada. Es coyuntural, lo menciona así nomás, la reflexión filosófica de los científicos. No habla sobre eso exactamente, él dice que los científicos deberían conocer algo de filosofía de la ciencia, los objetivos de la ciencia y de la filosofía. Sí, precisamente ese tema es tocado en el texto a manera de contraste. El origen histórico de las ciencias no. Bueno, la C, 78, con la expresión, eso es muy filosófico, el científico. A ver, si tenemos algunas dudas, eso está en el texto claramente, hay una parte donde se menciona, podemos regresar al texto, donde dice, aquí está, cuando un científico se enfrenta a una pregunta que no puede contestar, es frecuente que responda, eso es muy filosófico, dando a entender que no se debería perder el tiempo con ese tipo de temas. Y bueno, la respuesta creo que ya la encontramos aquí, ¿no? Dando a entender que no se deberá perder el tiempo con ese tipo de temas. O sea, no es que no sepa, sino que no se debe perder el tiempo, lo que piensa, con ese tipo de temas. Habla de perder el tiempo. Eso refleja su forma de entender la filosofía como que algo innecesario, algo que no es importante. No manifiesta su desconocimiento de la filosofía, acepta que la filosofía tiene su propio campo de estudio, no. O bueno, en todo caso, son mucho más distantes. Esta que está aquí es la más precisa a nuestro juicio. No es que admita que la ciencia no puede explicarlo todo. Lo está despreciando, ¿verdad? Refleja su forma de entender la filosofía. Y bueno, la pregunta 79, si las ciencias son actividades centradas en la experimentación, se puede inferir que tienen como última finalidad. Eso también lo dice expresamente el texto, creo que está por aquí. Habla de resultados prácticos, ¿sí? Que son incomparablemente más efectivos que los de cualquier otra forma de abordar la realidad. Entonces, pone un condicional. Si las ciencias son actividades centradas en la experimentación, la última finalidad, por supuesto, es explicar la realidad, como una inferencia. La mejor manera de comprender los textos simplemente es practicando. ¿Y cómo se practica? A través de la lectura. Mientras más nos enfoquemos en la lectura, nos será mucho más fácil entender un texto. Pregunta número 80, bloque español, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así, elija la opción que representa una oración coordinada adversativa. Pues bien, hay dos clases de oraciones compuestas. La oración compuesta coordinada y las oraciones compuestas subordinadas. Aquí me están hablando de oraciones coordinadas. Y bueno, dentro de las coordinadas podemos encontrar de dos tipos. Unas que se encuentran
unidas por un signo de puntuación. Una coma, punto y coma, ¿verdad? Y las otras por una conjunción. Y de ahí va a venir otras denominaciones, de acuerdo a la conjunción que lleva. En principio, ¿qué significa oraciones coordinadas? Que tengo dos proposiciones que tienen como que el mismo valor y se encuentran unidas por una palabrita, que puede ser una conjunción o un signo de puntuación, por ejemplo una coma. Eso significa una oración coordinada. Vamos a poner ejemplos. Mira, fíjate aquí, esto es una oración compuesta. Dice, yo le miré a los ojos, punto y coma, ella bajó la cabeza. Esto que está aquí es lo que está uniendo a ambas proposiciones, que tienen el mismo valor. Entonces estamos frente a una oración coordinada. Por eso su nombre, ¿no? Tienen el mismo valor. Aquí tenemos otra. Juan era humilde, es una proposición, pero su hermano parecía soberbio. Esta es la otra proposición. Fíjate que el conector es esta conjunción, pero en la siguiente lo consigues tú o nosotros lo buscamos. Este es el que está uniendo a ambas proposiciones que tienen la misma fuerza. Aquí Juan estudia mucho y su primo también. Y te matriculamos, así que estudia. Esto es lo que está uniendo a ambas proposiciones de la misma jerarquía. Aquí es signo de admiración. Bueno, esta es una conjunción, por ejemplo, pero es una conjunción adversativa. O es una conjunción disyuntiva. Y es una conjunción copulativa. Y así que sería de secuencia, ¿no? Hilativa le llamo. Por lo tanto, si aparece esta palabrita, entonces tendríamos una oración coordinada por conjunción adversativa. Esta sería coordinada por conjunción disyuntiva. Esta por conjunción copulativa. Y la otra sería oración coordinada hilativa. Por lo tanto, tengo que buscar, si me piden adversativas, estas palabritas, pero también si no, ¿verdad? Y bueno, de eso se trata. Entonces aquí, fíjate que tengo aquí la conjunción adversativa. Así es que esa vendría a ser la oración coordinada adversativa. Dice, los pretóricos utilizaban solo las plumas de guajolote, pero no comían su carne. Solución. Las demás no tienen nada que ver. Pregunta número 81 del bloque español, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así, determina la relación que deben guardar los enunciados en los siguientes fragmentos. Selecciona el grupo de conectores que permite realizar dicha relación. La idea es ubicar estos conectores en los espacios en blanco para que este texto tenga sentido. Veamos el primero. La primera oración. El Banco de México ya es autónomo. Aquí va un conector. Debe seguir siéndolo. Fíjate que si me dicen que el Banco de México ya es autónomo y luego que debe seguir siéndolo, no tiene mucho sentido que diga por lo que. Esas dos están conectadas como que por una cuestión de igualdad, ¿verdad? Y el Banco de México ya es autónomo y debe seguir siéndolo. El Congreso debe preocuparse por establecer la relación jurídica y política con esa institución. Dado que, bueno, nos han quedado dos alternativas con la primera, dado que y de modo que ambas son similares, ¿verdad? Su operación no esté disociada de los mecanismos de representación
que son inherentes a la función pública. No podemos escribir los cuales, ¿verdad? Porque aquí ya me dicen que su operación no está disociada de los mecanismos de representación, los cuales no. Este conector completa cabalmente el sentido del texto. Por lo tanto, mi respuesta para la 81 es la letra D. El Banco de México ya está autónomo y debe seguir siéndolo. El Congreso debe preocuparse por establecer la relación jurídica y política con esa institución, de modo que su operación no esté disociada de los mecanismos de representación que son inherentes a la función pública. Pregunta número 82, bloque español, guía del examen para licenciatura UNAM 2015. Dice así: ¿cuál de los siguientes enunciados está redactado correctamente? Pues bien, vamos a analizar cada uno y ver qué es lo que está incorrecto o correcto. Los papás de Ernesto no lo dejan. Este lo está repitiendo a Ernesto, por lo tanto como que se está redundando ahí, no debería estar, ¿no? Los papás de Ernesto no dejan que haga solo las. Ese las como que es demasiado genérico. La idea de esa oración es que no dejan hacer a Ernesto sus cosas. Inclusive ese cosas también es demasiado genérico. Indica como que una pobreza gramatical, ¿verdad? Justo en la alternativa C dice: los papás de Ernesto no dejan que haga solo sus actividades, que es mucho mejor. Y creo que esa es la alternativa, ¿no? Las demás también están bastante alejadas, ¿no? Aquí dice: los papás de Ernesto no lo dejan, cometen el mismo error, que haga las cosas solo. ¿Listo? Pregunta número 83 dice así: elige el párrafo con la mejor redacción. Veamos el párrafo A. Dice: en este orden, la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas a considerar. Bueno, esa primera parte está bien redactado. Presenta el conocimiento para iniciar así una vertiente filosófica que no podemos soslayar si queremos profundizar en el tema. Bueno, esto que está aquí como que está un poco contradictorio con la primera parte que dice: en este orden, o sea, primero está la posibilidad y luego el origen del conocimiento son los problemas a considerar, o sea, son los problemas que vas a tratar. Y luego dices: presenta el conocimiento para iniciar. Bueno, yo entiendo que se debería iniciar con la posibilidad según la presentación que se hace. En fin, en el B dice: así, la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas a considerar que presenta el conocimiento. Para iniciar, luego ponen una coma que no tiene sentido ahí. Tendría que ser todo sin coma, para iniciar una vertiente filosófica que no podemos soslayar si queremos profundizar en el tema. Carente de sentido total. En la C dice: el conocimiento en el inicio, hacen la aclaración ahí, esa coma, hacen como que esto estoy aclarando, ofrece una vertiente filosófica que no podemos soslayar si queremos profundizar en el tema. Bueno, de modo que la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas a considerar. Igual parece que aquí hay una redundancia. Fíjate que hay una condicional, dice: si queremos profundizar en el tema, el conocimiento ofrece una vertiente filosófica que no podemos soslayar, que no podemos evitar, dice. Entonces, luego proponen que, de modo que la posibilidad y el origen del conocimiento, mencionan otra vez el conocimiento, son algunos problemas a considerar, pero si en la primera parte dice que no los puedes evitar, y aquí dice que son algunos problemas a considerar, por supuesto que sí, ya lo dice la primera parte, como condición. Veamos la de: el conocimiento, en principio, bien, entre comas, es una aclaración entonces, ofrece una vertiente filosófica que no podemos soslayar, o sea que no se puede evitar, si queremos profundizar el tema, por supuesto. Luego, en este orden, la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas clave. Bien.
Esa tiene mucha más coherencia que las anteriores. ¿Listo? Pregunta número 84 del bloque español, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: de acuerdo con la relación de analogía entre las palabras en letras mayúsculas, señala la opción que presenta una relación semejante en la pregunta siguiente. Negro o color. Bueno, se trata de una pregunta de analogías. A veces la mejor manera de resolver las preguntas de analogías es planteándote una oración. Y aquí parece evidente que la oración que puedes plantear es la siguiente. El negro es un color, ¿verdad? Así de simple. Y bueno, buscas si en las otras se puede establecer la misma oración. Si se puede establecer la misma oración, podrías encontrar alguna otra característica después. La fuerza es una fortaleza, no tiene sentido. El bien es un valor, sí, por supuesto. El bien es un valor, es un tipo de valor, así como el negro es un tipo de color. O bueno, es un valor, podemos poner de manera genérica. Lo más simple posible. ¿El color es un azul? No. Al revés, sí. ¿El azul es un celeste? No. Entonces, el bien es un valor. De esa manera llegamos a la solución. A veces hay alternativas que también pueden cumplir la oración, entonces buscamos una idea un poquito más profunda. Pregunta número 85 del bloque español, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Sinónimo de destello. Bueno, destello quiere decir resplandor, ¿verdad? Como que una ráfaga de luz intensa. Y también tiene otra acepción, ¿verdad? Que significa como que una manifestación repentina, súbita, ¿no? De alguna cualidad. Esa persona, por ejemplo, tuvo un destello de cordura. Pero aquí se refiere a, básicamente, a lo que mencionamos al principio, o sea, resplandor. Y aunque todas guardan algo de relación, la respuesta es fulgor. Y bueno, diáfano se aleja un poco porque diáfano es como que algo claro, algo transparente. El antónimo, por ejemplo, de claridad sería oscuridad. Y mientras que destello, si bien hace referencia a una ráfaga de luz intensa, esto es momentáneo, ¿verdad? Y oscilante, son dos características, ¿no? Momentáneo y oscilante. Y claridad no es momentáneo, no tiene esas características, ¿verdad? Bueno, respuesta a esa pregunta, sinónimo de destello, fulgor. Pregunta número 86, bloque español, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: elige la opción con la ortografía correcta. Vamos a ver. La primera, el rebaño avanza sin cesar y ellos comienzan a rezagarse. Eso está bien escrito. Muy bien escrito. Vamos a ver las siguientes. El rebaño avanza sin cesar y ellos comienzan, mira, aquí han puesto una S. Y aquí han puesto una S y aquí han puesto una Z. Como que han puesto al revés de esto. No. El rebaño avanza sin cesar. Ajá, una Z aquí. El rebaño avanza sin cesar y ellos comienzan a rezagarse. No. Bueno. Listo. Respuesta la A. Continuamos con la pregunta número 87. Pregunta número 87 y última del bloque español de la guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: elige la opción que presenta el párrafo con la puntuación apropiada. Veamos el primero. El coronel Juan Morales se apodera de un cañón montado en uno de los ángulos.
Esta coma que está aquí está interrumpiendo la oración, o sea, no debe ir ahí. Por lo tanto, eso está muy mal puntuado. Veamos la siguiente. El coronel Juan Morales se apodera de un cañón montado y luego ponen aquí coma en uno de los ángulos y aprovechándose en una parte que no puede ir comas. Se supone que si pongo comas ahí es porque estoy aclarando algo, pero aquí está interrumpiendo el sentido de la oración. El coronel Juan Morales se apodera de un cañón montado, esa coma está de más en uno de los ángulos y aprovechándose de la confusión de los defensores, o sea, no tiene lógica. Me está entorpeciendo. Así es que muy mal puntuado. La C. El coronel Juan Morales se apodera de un cañón montado en uno de los ángulos y aprovechándose de la confusión de los defensores, introduce a la fortaleza un buen número de soldados. Aquí sí, la coma tiene todo el sentido posible porque dice y aprovechándose de la confusión de los defensores, luego introduce a la fortaleza un buen número de soldados. Vuelve los cañones hacia el interior y empieza a disparar. Luego, la siguiente oración, los tejanos se retiran al convento y a la iglesia, protegiéndose de este modo en barricadas de sacos de arena. Esta es la correcta, definitivamente. Aquí, esta coma está bien puesta. ¿Por qué? Porque en la primera parte está relatando una acción y luego aquí la acción que le sigue, ¿verdad? Introduce a la fortaleza un buen número de soldados, pero antes se había apoderado de un cañón, perfectamente puntuado. Bueno chicos, hasta aquí un pequeño repaso en lo concerniente a la guía para el examen de UNAM 2015 con el bloque de español. Éxitos, y si la explicación fue útil, por supuesto, suscríbanse y difundan en sus redes, que de esa manera también colabora con nosotros. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet, la que permite comunicar información objetiva, aseverando o preguntando. Ojo con ese detalle. Entonces, función principal, la que permite comunicar algo. Con esta definición encuentras la respuesta. Ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo podemos poner aquí? Un profesor dice: mañana habrá examen. Esto que está aquí es la función referencial, informativa. Bien, también tenemos la función apelativa, que hace referencia como que a una orden. Intenta llamar la atención del oyente. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver las preguntas del temario de español de esta guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. La pregunta 70 dice así: elija la función de la lengua que predomina en el siguiente enunciado. El enunciado dice: nuestras madres eran muy amigas, nos llevaban juntas a la Alameda y a Chapultepec. Pues bien, para resolver esta pregunta necesito saber qué son las funciones del lenguaje. Diremos que son diversos fines que asignamos a los enunciados que producimos. Y podemos clasificarlos en básicamente 3, que son los más importantes. En verdad son 6, pero 3 son los, digamos, top. Función referencial, que también le llaman representativa, discursiva, denotativa. Es la función principal. Con signo de admiración, por supuesto. Ahí está. Estás expresando una emoción, un sentimiento. Y bueno, hay otras 3 más que también son importantes mencionar. Por ejemplo, la función fática. ¿Y esta por qué es importante? Porque permite mantener el contacto comunicativo sin interrupción. O sea, verifica el canal de la comunicación. Cuando tú abres tu teléfono, dices aló, ¿verdad?
cuando va a empezar un show o cuando el orador va a hablar a través de un micrófono, entonces empieza diciendo 1, 2, 3, probando. Ajá. Eso que está ahí es la función fática. Típicos ejemplos de la función fática o de contacto. Luego tenemos la función metalingüística. Meta significa más allá, ¿verdad? O sea, más allá del lenguaje. ¿Cómo es eso? El mensaje ahora se centra sobre el código. En la función fática se centraba sobre el canal. Por ejemplo, cuando se opina sobre el lenguaje mismo, ¿no? Cuando defines un vocablo. Por ejemplo, en los diccionarios encuentras aplicaciones de la función metalingüística. Y bueno, tenemos la última, que es la función poética. Para empujarlo a un determinado comportamiento. No fumar, ¿verdad? Ahí está. Ves un letrero de no fumar. Función apelativa. Cuando sales de casa y tu mamá te dice, no llegues tarde. Esa es la función apelativa. 3. La función expresiva, que como su nombre lo indica, manifiesta emociones o sentimientos, ¿verdad? Alguien podría decir, por ejemplo, te quiero tanto que te esperaría 1001 noches. Esa es función expresiva.